Hoy 26 de marzo del año 2023 voy a refutar y a responder a un videodebate que hace un año tuvieron una paposa, es decir, una católica llamada Betty, con un evangélico llamado Javier López. El título del vídeo que pusieron aquí en este debate que tuvieron es ¿quién es la ramera del Apocalipsis? Es decir, esa gran ramera mencionada en los capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis. Evidentemente esta paposa ignorante llamada Betty, pues lógicamente al ser católica, ser paposa, pues tiene que negar que esa gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Entonces yo lo que he hecho es seleccionar solamente los audios, las respuestas de Betty la paposa. Las he seleccionado para responder uno por uno a los argumentos falsos, satánicos, diabólicos que esta pobre ignorante pues dio ahí en ese debate. De modo que vamos a comenzar a escucharlos. Por cierto, soy Tito Martínez. Vamos a comenzar a escucharlos y los voy a ir respondiendo y refutando uno por uno, porque como verán son argumentos absolutamente estúpidos, falsos, ridículos, y como voy a demostrar pues en esta respuesta, realmente esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis sí que es la Iglesia Católica Romana. Tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, como todos sabemos. Así que vamos a comenzar a escucharla y a ir respondiendo a todo lo que vaya diciendo esta pobre paposa. Yo soy Betty Valenzuela de México, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues yo soy cristiana católica. Yo pertenezco a la Iglesia de Cristo y vengo a comprobar eso, pertenezco a la Iglesia de Cristo y vengo a comprobar que la gran ramera no es la Iglesia Católica, no es la Iglesia de Cristo. Yo Bueno, como ven, esta pobre paposa mentirosa pues repite una otra vez que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. No, la Iglesia de Cristo no tiene que ver absolutamente nada, como voy a demostrar en esta respuesta, con la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica es todo lo contrario a la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica es la Iglesia del mismísimo Satanás en la tierra, es la Iglesia del diablo en la tierra, porque igual que Dios y Cristo tienen su propia Iglesia aquí en la tierra, que son los verdaderos cristianos, los que seguimos la doctrina de Cristo, pues lógicamente Satanás también tiene su propia Iglesia en la tierra, la cual se hace pasar por la Iglesia de Cristo, porque lógicamente la Iglesia de Satanás en la tierra no va a decir que ella es la Iglesia de Satanás, que es la Iglesia del diablo. De lo contrario, pues no engañaría absolutamente a nadie. Si Satanás dijera, mi iglesia es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica es mi propia iglesia, es la Iglesia del diablo, pues lógicamente el diablo no engañaría absolutamente a nadie. El diablo, que se hace pasar por ángel de luz, dice la Biblia, pues tiene que decir evidentemente que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, es la única iglesia verdadera. Bueno, pues vamos a ver que eso es absolutamente todo lo contrario. La Iglesia Católica es la Iglesia del diablo en la tierra, la religión más diabólica, más falsa, más perversa, más asesina de toda la historia de la humanidad, como vamos a ver, la cual lógicamente se hace pasar por la Iglesia de Dios y de Cristo, cuando es una gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, que traicionó a Cristo completamente, enseñando auténticas doctrinas de demonios. Entonces ha engañado a lo largo de los siglos a millones, a decenas de millones y millones de católicos, como por ejemplo a esta pobre paposa mentirosa llamada Betty. Bien, seguimos. Como introducción, voy a decir, ¿verdad?, que esos cristianos que eran perseguidos, esos cristianos que eran masacrados, torturados por la gran ramera, no eran evangélicos. No eran evangélicos, ¿por qué? Porque Javier mismo aceptó y él acepta que ellos no existían, que ninguna denominación existía en los primeros siglos más que la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, no eran evangélicos, ¿verdad? No eran testigos de Jehová, no eran bautistas, no eran reformados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no eran reformados ni protestantes? ¿Por qué? Pues porque no existían. Entonces,
Pues claro, paposa mentirosa que en los primeros 4 siglos, pues no existían las iglesias protestantes, eso es de sentido común. ¿Me puede decir quién es el pobrecito subnormal que diga esa tontería de que en los primeros siglos existían las iglesias protestantes? ¿Quién dice esa tontería? La gran ramera es Roma, como le voy a demostrar en esta respuesta. Y la Roma pagana, por supuesto, que persiguió a los verdaderos cristianos, como todos sabemos. Esto lo enseñan hasta ustedes, los paposos mentirosos. La Iglesia católica romana es la heredera de esa Roma idólatra, asesina, pagana, de los primeros siglos. Es la heredera. La gran ramera sigue existiendo en Roma, dentro de la Iglesia de Roma, de la Iglesia católica romana, que es su propia iglesia. Y en el siglo I, pues esa gran ramera, que es Roma, lo vuelvo a repetir, pues claro que persiguió a los primeros cristianos durante los primeros siglos, comenzando la persecución con el emperador Nerón en el año 60 del año 64, ya comienza la primera persecución de Roma contra los cristianos hasta el año 64. Esa es la primera persecución imperial de Roma contra los cristianos, los primeros cristianos. Esa gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y luego, cuando cae el Imperio Romano, pues esa gran ramera pasa a la Iglesia católica romana, que es la heredera de esta gran ramera, y por lo tanto la gran ramera sigue existiendo pues hasta el final de los tiempos, hasta que Dios la destruya utilizando a la bestia y a sus 10 reyes aliados, como leemos bien clarito en el Apocalipsis, la cual la van a destruir en una sola hora por fuego. Esa capital, que es Roma, la van a destruir en una sola hora por fuego y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada esa ciudad de Roma. Así lo dice, por ejemplo, Apocalipsis 18:21. El hecho de que todavía siga existiendo Roma, la ciudad de las 7 colinas, pues significa que la gran ramera todavía no ha sido destruida. No ha sido destruida por fuego. Repito, el hecho de que exista todavía Roma, la capital de la gran ramera, significa que todavía esa profecía no se ha cumplido. Bien, seguimos escuchando a la paposa mentirosa esta la Betty. Esa iglesia que era perseguida y torturada por la gran ramera de la que habla el Apocalipsis, ¿verdad? Eran los católicos, aquellos a quien mataban. A ver, dice usted que esa gran ramera de los primeros siglos eran los católicos. ¿Así me puede decir usted, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde a los cristianos se les llama católicos? Deme usted un versículo del Nuevo Testamento donde a los cristianos se llamaran a sí mismos católicos. Si usted me da un versículo donde ellos se llamaran católicos, ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de Pablo, si me lo demuestra usted donde se llamaran católicos, le regalo 30.000 euros, paposa. Se lo prometo, mi palabra, le doy 30.000 euros si me da un solo versículo del Nuevo Testamento donde a los primeros cristianos, que fueron perseguidos por Roma, se les llamara católicos. Bueno, primero fueron perseguidos por los judíos y luego fueron perseguidos por Roma, por el Imperio Romano. A ver, deme usted un solo texto donde se les llamara católicos. Donde el apóstol Pablo, por ejemplo, les llamara católicos. A los católicos que están en Roma, a los católicos que están en Corinto, en Galacia, etcétera. Si usted me da ese versículo donde se les llame católicos, la regalo a usted, criatura, 30.000 euros. Seguimos. Ramera, y aquellos a los que perseguía la gran ramera eran católicos, cristianos católicos. Bueno, argumento número 1 que dan ellos. Bueno, como pueden ver, Apocalipsis 18:24. Ellos dicen... Cristianos católicos, como puede ver, eso es mentira. Repito, nunca se llamaban cristianos católicos. Los primeros cristianos eran llamados santos, que es el término que más se utiliza para los primeros cristianos, para los verdaderos cristianos, santos. Cuando Pablo escribe sus epístolas, dice a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Nunca les llama católicos, nunca dijo a los santos que están en Roma, a los católicos que están en Roma, a los católicos que están en Corinto, no. Le llama simplemente santos. Santos. Coja usted su propia Biblia, su propio Nuevo Testamento y lo comprueba para que vea usted, paposa mentirosa, que yo no me lo estoy inventando, que es lo que dice la Escritura. En ni un solo versículo se le llama a los verdaderos cristianos católicos. Jamás. Seguimos. Que la Iglesia Católica derramó la sangre de los santos y de los profetas, y para esto ellos te mencionan Apocalipsis 18:24, que dice:
y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. ¿Se fijan? La Iglesia Católica derramó la sangre de los santos, ¿sí? Y de los profetas. Así es, tiene razón Paposa, efectivamente. La Iglesia Católica, por supuesto que vertió la sangre de millones y millones de cristianos por medio de la llamada Santa Inquisición, que fue inventada por Roma, por los papas de Roma, y por medio de ella durante siglos asesinaron, quemaron vivos, torturaron a millones y millones de verdaderos cristianos, que se les llamaban de diferentes nombres. Se les llamaba ausitas, se les llamaba protestantes, se les llamaba, en fin, de diferentes nombres, luteranos, hugonotes, como así se le llamaba en Francia, a los verdaderos cristianos de la Reforma. Eran cristianos que eran perseguidos ¿por quién? Por la Iglesia Católica Romana, por la Gran Ramera. Igual que en los primeros siglos, la Roma pagana pues persiguió y asesinó a miles y miles de cristianos, pues exactamente lo mismo hizo la Iglesia Católica Romana durante siglos y siglos de Inquisición papal. La Inquisición papal. Eran entregados a tribunales eclesiásticos y luego, evidentemente, esta gran ramera, la Iglesia Católica, los entregaba a los poderes civiles para que ejecutaran las sentencias de muerte, para que los asesinaran, ¿de acuerdo? Así que, muy correctamente, pues ahí usted misma lo reconoce, lo acaba de decir, que la Iglesia Católica asesinó a millones de cristianos. Usted misma se acaba de poner la pistola a la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Seguimos. Yo aquí la pregunta que le haría a Javier es esta. Javier, ¿en tu iglesia donde te reúnes tienen santos? O sea, donde tú te congregas, ¿tienes santos? ¿Qué pregunta más estúpida hace esta pobre paposa ignorante, esta paposa mentirosa? ¿Tienen santos? Vamos a ver, criatura, mira, coja usted su propio Nuevo Testamento, me da igual de la versión que sea, versión católica o versión protestante. Y busque la palabra santos en el Nuevo Testamento y verá que siempre se aplica a los verdaderos cristianos, no a santos inventados por su iglesia diabólica, que los suben a los altares y luego hablan con ellos, les piden que intercedan por ellos, les piden rogativas. No me refiero a ese tipo de falsos santos. Estoy hablando de los santos verdaderos que habla el Nuevo Testamento y que son los verdaderos cristianos que están aquí en la tierra. Cuando Pablo escribe las epístolas a las diferentes iglesias, ¿cómo les llama? Santos. Esos son los verdaderos santos, los verdaderos cristianos que siguen la verdadera doctrina, que es la doctrina de Cristo, ¿de acuerdo? A los santos que están en Roma, santos que están en Corinto, santos que están en Galacia, santos que están en Colosas, etcétera, etcétera. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles a los verdaderos cristianos se les llamaba santos. En ninguna parte del Nuevo Testamento se les llama católicos, como usted enseña. Eso es una burda y asquerosa mentira del diablo. No va a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde a los verdaderos cristianos se les llamen católicos. Jamás. O se es santo o se es católico. No se puede ser las dos cosas. No se puede ser santo y católico, ya que a los verdaderos cristianos jamás de los jamases en el Nuevo Testamento se les llama católicos. Seguimos cerrando la bocaza mentirosa de esta pobre paposa mentirosa llamada Betty. Porque si tú me dices que sí, yo quiero que me digas cuáles santos. En nombre. ¿Cuáles santos? Por los verdaderos cristianos que están en la tierra. A ellos en el Nuevo Testamento se les llama santos. Seguimos. Santos de los que mató la Iglesia Católica, según tú, ¿no? Porque dices que es la gran ramera. Entonces, porque la gran ramera mataba santos. Y fíjate que la única iglesia que yo conozco que tiene santos es la Iglesia Católica. No, eso es mentira. La Iglesia Católica no tiene santos. Lo que tiene son falsos santos que los subieron ahí a los altares para que les den culto, para hablar con ellos, para decirles que intercedan por ellos en el cielo, lo cual es mentira, ya que ningún santo intercede en el cielo por nosotros. Entonces son falsos santos inventados por esta iglesia del diablo en la tierra, a los cuales subieron en los altares paposos y sin embargo pues no eran santos, eran psicópatas asesinos que trabajaban para la Inquisición papal. O sea, eran responsables del asesinato de millones de verdaderos cristianos, millones de santos. Entonces, realmente la Iglesia Católica no tiene santos de verdad. No.
y esos supuestos santos que mencionan ellos, como son la Virgen María, como son el apóstol Pedro, pues sencillamente eran dioses paganos, del paganismo, de la Roma pagana, los cuales pasaron a la Iglesia Católica Romana, pero simplemente les cambiaron de nombre. Por ejemplo, a la diosa pagana, esta falsa diosa llamada Diana de los Efesios, pues la comenzaron a llamar la Virgen María, a otros dioses falsos como Zeus, etcétera, pues comenzaron a llamarle Pedro, el apóstol Pedro, y son falsos santos. Dioses paganos, imágenes de dioses paganos que al entrar, el paganismo al entrar en la Iglesia Católica Romana, al entrar millones de paganos idólatras dentro de la Iglesia Católica Romana, en el siglo IV, en el siglo V, pues introdujeron toda esa idolatría, introdujeron esos dioses falsos y simplemente pues lo que hicieron es cambiar los nombres de esos dioses falsos para engañar a la gente y hacerles creer pues que Diana de los Efesios, porque es la Virgen María, que Zeus pues era el apóstol Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, hicieron con todos esos falsos dioses paganos. Simplemente les cambiaron el nombre y los cristianizaron para engañar a la gente, haciéndoles creer pues que son el apóstol Pedro, que son la Virgen María, etcétera, etcétera. Bien, seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta paposa. La Iglesia Católica. Incluso les festejamos el Día de los Santos nosotros. Es la única iglesia. Tenemos una lista de santos, San Policarpo. Es la única iglesia de Satanás en la tierra, pues es la gran ramera. Recordemos que es la iglesia del diablo en la tierra. Como dije al principio, igual que Dios y Cristo tienen su propia iglesia aquí en la tierra, la iglesia de Dios y de Cristo, pues Satanás lógicamente también tiene su propia iglesia. Pero lógicamente no dice que es la iglesia de Satanás, tiene que decir que es la iglesia de Cristo. Se hace pasar por la iglesia de Cristo cuando resulta que es una gran ramera que es totalmente infiel a Cristo. Y se casó, se unió con el poder imperial romano. Entonces esta iglesia falsa, esta iglesia diabólica y asesina se hace pasar, repito, se hace pasar por la única y verdadera iglesia de Cristo. Esa es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pues que tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas que es Roma. Como dice bien clarito, esto lo veremos después en Apocalipsis capítulo 17. Seguimos. Nació Antioquía, casi todos los papas fueron torturados, papas católicos. Casi todos los papas fueron torturados. ¿Pero qué dice esta mamarracha, esta mentirosa patológica? ¿Pero qué está diciendo usted? Si fueron estos papas a partir de la Edad Media cuando cuando establecen la llamada Inquisición, la Inquisición papal, por medio de la cual asesinaron a millones de santos. ¿Qué papas fueron torturados? Que a lo mejor en el siglo II, en el siglo III, algún obispo de Roma, fue torturado, fue perseguido por los paganos. No lo niego. Que hubo obispos de Roma en los primeros siglos que eran verdaderos cristianos, no lo niego. Pero lo que es el poder papal, el papado, que se establece realmente a partir del siglo V, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, a partir de ese momento, los papas, esos llamados papas de Roma, se convierten en hijos de Satanás, en ese hombre de pecado, el hijo de perdición, como dijo el apóstol Pablo, y comienza a perseguir, y comienza a asesinar a verdaderos cristianos que se oponían a las mentiras, a las doctrinas de demonios de esa iglesia falsa, de esa iglesia católica romana. Entonces empieza a establecer, ya a partir del año 1000 y pico, 1100 por ahí, se establece la llamada Inquisición, la Inquisición papal, y ya ahí comienza una persecución bestial, terrible, donde asesinaron a más de 50 millones de cristianos, de santos, durante varios siglos, porque realmente la Inquisición papal pues duró hasta el siglo XVIII, en la época de Napoleón Bonaparte en Francia, y ahí prácticamente cuando desaparece la Inquisición papal de Europa. Desaparece, y durante un montón de siglos pues asesinaron a millones de santos, a millones de verdaderos cristianos. Inquisición papal, inventada por Roma, la iglesia del diablo en la tierra. Seguimos. Yo quiero, ¿verdad? Que tú me digas, ¿verdad? Que la gran ramera los mataba a ustedes, que la gran ramera mataba a santos, ¿verdad? Que la gran ramera mataba a ustedes. Pues claro, mamarracha, claro que mató a millones de santos. En la época de la Edad Media mató a los hugonotes, mató a montones de cristianos que se llamaban de diferentes nombres, protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién los mataba? ¿Quién los perseguía? La Iglesia Católica Romana, la gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra. Mire, paposa mentirosa, mire.
Roma, la Roma pagana, también la Jerusalén del primer siglo, persiguieron de forma esporádica pues, a los cristianos del siglo I. Sin embargo, fíjese bien que en Apocalipsis, capítulo 17, verso 6, se dice que la gran ramera tiene su sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Y dice que estaba ebria, estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Mire, paposa, ponga atención. La Roma pagana de los primeros siglos persiguió, como todos sabemos, ustedes mismos lo saben, a los verdaderos cristianos, a los santos. Y la Roma papal también persiguió y asesinó a millones de santos durante siglos de Inquisición papal. Por lo tanto, la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18 no solo se refiere a la Roma pagana del siglo I, no, también se refiere a la Roma papal. Mire, ponga atención. Desde el siglo XIV, en 1300 y pico, hasta el siglo XIX, millones de cristianos fueron asesinados por su iglesia satánica. Por ejemplo, estos cristianos independientes, que no eran católicos, se llamaban, por ejemplo, husitas, los valdenses, luteranos, protestantes, hugonotes, fueron torturados y asesinados de las formas más terribles por su iglesia satánica, la Roma papal. Unos cristianos fueron descuartizados, según cuenta la historia, unos fueron decapitados y muchos fueron quemados vivos ahí por la Inquisición papal en los llamados autos de fe. Las persecuciones de la Roma papal, la Roma vaticana, contra los cristianos fueron, mire usted, muchísimo más crueles y satánicas que las persecuciones realizadas por la Roma pagana de los primeros siglos. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron mucho peores las persecuciones lanzadas por su iglesia diabólica? Pues muy sencillo, porque las persecuciones de la Roma pagana, del antiguo imperio romano, fueron persecuciones esporádicas realizadas por unos pocos emperadores romanos en lugares concretos del imperio romano. No era en todo el imperio romano en general, sino en algunos lugares del imperio. Además eran persecuciones esporádicas. Sin embargo, las persecuciones lanzadas por su iglesia satánica, la Gran Ramera de Roma, fueron persecuciones constantes y en toda Europa, realizadas por la Inquisición papal, la Inquisición católica, escuche bien, en el nombre de Cristo. Porque la Roma pagana de los primeros siglos no perseguía a los cristianos en nombre de Cristo, pero su iglesia diabólica sí, en nombre de Cristo. Por lo tanto, las persecuciones de la Roma vaticana, de su iglesia contra los cristianos, fueron infinitamente peores y más abominables que las persecuciones realizadas por la antigua Roma pagana. Por eso, fíjese bien lo que le voy a decir, por eso es que el apóstol Juan, cuando vio a esa gran ramera ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, ¿qué dice el Apocalipsis? Dice que Juan se quedó asombrado, maravillado en gran manera. Ahí lo puede leer en Apocalipsis 17, verso 6. Y el castigo más grande y terrible contra esa iglesia suya, la iglesia diabólica, la iglesia paposa de Roma, pues va a venir en el futuro. Todavía no ha ocurrido, va a ocurrir en el futuro, se va a cumplir esa profecía en el futuro y está predicho en Apocalipsis capítulo 17, verso 16. Y en el capítulo 18, versos 17 al 21. Y esto va a ocurrir al final de ese reinado de la bestia, cuando la bestia, que va a ser un falso mesías, un emperador, y sus 10 reyes aliados, porque va a tener 10 reyes aliados, dice el Apocalipsis que van a odiar a esta gran ramera, que es su iglesia, la iglesia católica romana, van a devorar sus carnes y la quemarán con fuego. Y entonces la capital de esta gran ramera, que es Roma, es la ciudad de las 7 colinas, por eso dice que está sentada sobre 7 colinas, pues esa ciudad de Roma, dice el Apocalipsis, que va a ser completamente destruida por fuego en una sola hora, y escuche bien, y nunca más será hallada. Nunca se va a encontrar a esa ciudad, ya que va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Ahí lo puede leer en Apocalipsis 18, 21. Nunca más se la encontrará. Entonces, cuando Dios, pues por medio de la bestia y sus 10 reyes aliados, pues Dios sencillamente los va a utilizar para destruir a esta iglesia satánica, a esta gran ramera, y dejará completamente de existir. Se va a cumplir esta impresionante profecía, que la voy a leer,
Se encuentra abra usted su propia Biblia, Apocalipsis 18, versos 5 al 8, lo voy a leer. Dice, hablando de los pecados y abominaciones de esta iglesia falsa, de esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado a vosotros, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, que eso es lo que ha hecho siempre la jerarquía católica romana, se ha glorificado a sí misma y ha vivido siempre en deleites, en alianza con los poderes políticos, con los emperadores, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, es decir, ella cree, ella dice que es la esposa de Cristo, dice que reina sobre la tierra, eso es lo que hace desde hace siglos la Iglesia Católica Romana, dice que está sentada como reina, dice que gobierna las naciones, que es la Iglesia de Cristo, que no es viuda. Y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Lo ha escuchado bien, paposa? Paposa Betty, esta maldita y asesina iglesia de Satanás en la tierra, que es su propia iglesia, la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pues va a recibir el doble de lo que ella ha dado a lo largo de la historia a otros. Esta iglesia apóstata, iglesia asesina, iglesia hechicera, asesinó a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal. Y seguramente que, lo va a volver a hacer en el futuro cuando se una al poder imperial de la bestia, de ese futuro emperador, que el Apocalipsis llama la bestia. Va a gobernar durante 42 meses y no tenga usted la menor duda que esta iglesia satánica de Roma va a volver a unirse y a colaborar con este poder satánico, con la bestia. Así está escrito en el libro del Apocalipsis. Esta gran ramera robó y confiscó las propiedades a millones de personas a las cuales asesinó a lo largo de siglos de Inquisición papal. Y por lo tanto, ella en el futuro va a recibir, como ya he leído, el doble de lo que ella ha hecho. Pues los clérigos, los laicos, paposos estos también van a ser asesinados al final y todas sus riquezas serán robadas, serán confiscadas por el poder imperial, por la bestia. Y esto va a ocurrir cuando la bestia, repito, y sus 10 aliados odien a esta iglesia falsa, a esta gran ramera de Roma y la destruyan con fuego en una sola hora. Ahí está escrito en ese texto tan impresionante del libro del Apocalipsis, capítulo 18. Bueno, vamos a seguir escuchando a esta paposa mentirosa llamada Betty. Entonces, aquí la pregunta es, Javier, ¿tú crees en los santos? La respuesta es no, tú no crees que haya santos. Bueno, nosotros sí creemos en los santos, ¿sí? Entonces, tú tienes el peso de comprobar eso. Ustedes creen en santos falsos, en falsos santos que no tienen que ver absolutamente nada con los verdaderos santos mencionados en el Nuevo Testamento. Repito, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, no habla por ahí de santos ahí que estén en el cielo intercediendo por nosotros, habla de santos que están en la tierra, que son los verdaderos cristianos, a los cuales se le llama santos en todo el Nuevo Testamento. Especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo, de Pedro, pues se le llama santos, los santos. Está hablando de verdaderos cristianos. Algo que usted ignora completamente, porque Satanás la ha engañado y le ha destrozado completamente el cerebro. En esa iglesia satánica pues le han hecho creer que los verdaderos santos están en el cielo, están en los altares de las iglesias católicas y entonces usted tiene que invocarlos, tiene que pedirles que intercedan por nosotros ahí en el cielo. Bueno, pues esos son falsos santos que no tienen que ver nada con los verdaderos santos mencionados en el Nuevo Testamento. Seguimos. Que mataba la iglesia católica, que según tú es la ramera, me tienes que decir los nombres de esos santos y su doctrina. Ya se lo he demostrado hace unos minutos, le he leído a la cantidad de cristianos que asesinó, que persiguió la iglesia católica romana por medio de la Inquisición, los hugonotes, protestantes, etcétera, etcétera, a lo largo de siglos y siglos de Inquisición papal. Eran verdaderos santos que, aunque no tenían por ignorancia en esa época, como es lógico, pues una doctrina absolutamente perfecta, 100%, pero eran cristianos verdaderos, creían en lo fundamental
y no se sometían al poder tiránico, al poder satánico del Papa, de Roma, y por eso eran odiados, perseguidos, asesinados, quemados vivos, torturados durante siglos, no durante unos poquitos años, no, durante siglos y siglos de Inquisición papal, de Inquisición católica romana. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta pobre paposa, esta ceporra paposa ignorante, paposa mentirosa llamada Betty. ¿Ok? Entonces, por favor, anótalo para que no se te olvide. Sí, entonces tú tendrías también que darme el nombre de un miembro de tu iglesia que fue muerto, que fue aventado a los leones, que fue torturado con los leones. Yo necesito que tú me digas, ¿sabes que Betty fulano de tal? Mira, no creía en la transubstanciación, por lo tanto no era católico y se llamó fulano de tal. ¿Tienes ese? Pero qué pregunta más estúpida está diciendo usted, paposa mentirosa. ¿Qué tonterías está diciendo? Ya se lo acabo de decir, persiguió a millones y asesinó a millones y millones de cristianos que no se sometían a las herejías y a las doctrinas de demonios de la Iglesia Católica Romana, que se llamaban de diferentes nombres, hugonotes, husitas, etcétera, valdenses, albingenses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran los nombres personales de esas personas asesinadas por su religión satánica? Pero vamos ahí, criatura necia, ¿y cómo lo voy a saber yo? Eso solamente Dios lo sabe. Lo único que sabemos es que persiguió y asesinó a millones y millones y millones de disidentes, de cristianos disidentes, pues que no comulgaban con las herejías y doctrinas de demonios de su religión satánica. Y fueron asesinados de las formas más crueles y diabólicas que usted se pueda imaginar. Eso hecho por su propia iglesia, por la Inquisición papal. Y no venga usted ahora haciendo preguntas estúpidas de retrasada, diciendo que cuáles eran los nombres propios de esas personas. O sea, no me haga usted preguntas de una enferma mental, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahora, otro argumento que dan ellos es Apocalipsis 17-18, que dicen, y la mujer que has visto es la gran, chequen esto, es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. ¿Se fijan? Uy, no. Quien tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra, pues es la Iglesia Católica, son los papas. Entonces, por eso es la Iglesia Católica. Pero yo aquí voy a hacer un paréntesis. Si tiene la soberanía, en todo el mundo, yo quiero que tú me digas el motivo por el cual el Papa Francisco mandó asesinar y está mandando... Bueno, vamos a refutar la estupidez de la mamarrachada que esta pobre ignorante, esta ceporra llamada Betty está diciendo. Bueno, ahí está hablando dice que tiene, se la identifica con una ciudad, a esta gran ramera. Era la ciudad, dice el Apocalipsis, la ciudad que gobernaba en esa época sobre los reyes de la tierra. A ver, yo le pregunto a usted, paposa, ¿cuál era la ciudad imperial que en el siglo I gobernaba, reinaba sobre los reyes de la tierra? ¿Verdad que era Roma? Era Roma, ¿verdad? Era Roma la que perseguía a los verdaderos cristianos ahí en el primer siglo. La ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Y esto lo reconocen hasta los propios comentaristas bíblicos católicos. Lea usted cualquier comentario católico de cualquier Biblia católica y le van a decir, y va a poder leer, que esa ciudad era Roma, la ciudad de las 7 colinas, porque era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. No era ni Jerusalén, evidentemente solo un subnormal. Podría decir que era en el siglo I la ciudad de Jerusalén la que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Eso es mentira, eso es una estupidez. Era Roma la ciudad imperial, la cual tenía autoridad sobre los reyes de la tierra. Claro, era una ciudad imperial que gobernaba sobre diferentes reyes de la tierra, que formaban el imperio romano. Había reyes, había gobernadores y sobre ellos gobernaba Roma. Ahí estaba la gran ramera en el siglo I. Luego esta gran ramera pasa a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de la Roma pagana. Roma, la Roma vaticana, la Roma papal, es la heredera directa de la Roma pagana. Esa gran ramera pasa a la Iglesia Católica Romana y sigue existiendo. Esa gran ramera no dejó de existir en el siglo I. Sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana, que tiene su sede en Roma, porque ¿cuál es la sede central, el centro de poder de la Iglesia Católica Romana? A ver, paposa mentirosa. ¿Cuál ciudad
es el centro de poder de la Iglesia Católica Romana. A ver, criatura necia, ¿verdad que es Roma? Por eso es que su iglesia, ¿cómo se llama? La Iglesia Católica, ¿qué más? Romana. ¿Por qué se la llama romana? Porque tiene su centro de poder en Roma. ¿Dónde se encuentra el Vaticano? En la ciudad de Roma, ¿verdad? El Vaticano está en la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Sigue existiendo, por tanto, la Gran Ramera. Y un día, cuando sea destruida totalmente por fuego, pues en una hora va a dejar de existir. Nunca más va a ser hallada nunca va a ser hallada ya nunca más la ciudad de Roma. Ahí lo habíamos leído. Lo demostrado en Apocalipsis capítulo 18. Será destruida en una sola hora y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada, lo cual significa que la Gran Ramera sigue existiendo en Roma, porque todavía Roma no ha dejado de existir. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Roma todavía no ha dejado de existir, por lo tanto esa profecía del Apocalipsis todavía no se ha cumplido, se va a cumplir en el futuro. En una sola hora, pues la bestia y sus 10 reyes aliados la van a destruir, la van a odiar y la van a destruir por fuego completamente y dejará de existir. Nunca más se va a encontrar esa ciudad. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 18, verso 21. Bien, seguimos refutando las mentiras de esta pobre paposa ignorante. Asesinar a los de Ucrania. ¿Por qué le ordenó a Rusia a que asesinara a los de Ucrania? Se me acaba de... Ya me está hablando de la guerra de Ucrania, que si de Rusia, pero ¿de qué está hablando usted, tarada? O sea, abandona completamente el tema del debate y se me pone a hablar ahora de que si Rusia, la guerra de Rusia, la guerra ahí en Ucrania. ¿Usted está tonta o qué? Estamos hablando aquí de si su iglesia es o no es la Gran Ramera. No estamos hablando por ninguna parte de la guerra de Ucrania. No me sea usted ceporra, no sea usted necia y deje de decir tonterías y hable usted en su sano juicio, porque no está hablando en su sano juicio. Seguimos. Porque si es el que tiene la soberanía y el mando de todas las naciones. Además, eso que dice usted es mentira. El texto bíblico no dice que Roma tiene dominio o gobierna sobre todas las naciones. Dice, esta es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No dice sobre todos los reyes de la tierra. Y la gran ciudad que ha visto es la que reina sobre los reyes de la tierra, que efectivamente Roma, la Roma imperial del antiguo imperio romano, pues gobernaba sobre los reyes de la tierra, es la ciudad de las 7 colinas. Y luego esa Gran Ramera, como ya acabo de decir hace unos minutos, pasa a la Iglesia Católica Romana. Es la heredera. La Roma vaticana, la Roma papal, es la heredera del antiguo imperio romano, de la antigua Roma pagana. Todos esos dioses falsos, pues pasan a la Iglesia Católica Romana, cambiándoles simplemente los nombres, poniéndoles nombres como María, como Pedro, etcétera, etcétera. Seguimos. Yo quiero que tú me digas, mira Betty, es por esto el Papa Francisco ordenó a Rusia a ir a asesinar a Ucrania. ¿Tendrías tú ese peso en sí? ¿Que hoy en día el Papa tiene un inmenso poder y gobierna sobre reyes de la tierra? Por supuesto que sí. El Papa tiene una autoridad y tiene un poder político y religioso sobre los reyes de la tierra impresionante. Los propios gobernantes católicos de Europa y de otros países se postran ante el Papa, se someten a él. Los reyes católicos, repito, de Europa o de América o de cualquier lugar, ante el Papa de Roma se arrodillan y se someten a él y se someten a las directrices de lo que diga el Papa de Roma. Fíjese el poder religioso y político que tiene el Papa de Roma. Gobierna sobre los reyes de la tierra, porque todos estos reyes católicos se postran ante él, se someten ante él como un superior y se someten a sus directrices, para que vea el poder que tiene esta Gran Ramera sobre los reyes de la tierra. No sobre todos los reyes de la tierra, eso se lo inventa usted, eso es mentira. Dice sobre los reyes de la tierra, gobierna sobre los reyes de la tierra, no dice sobre todos los reyes de la tierra. Seguimos. Ahora, nótese que dice la gran ciudad, gran, era Roma. No era el Vaticano, tú lees así. Y la gran iglesia y el gran Vaticano, no dice así, dice la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre el río de la tierra. Ahora, ¿quién es? A ver, ¿y ahí en Roma qué ciudad tiene su centro de poder? ¿Dónde está la sede central de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana? Verdad que está en Roma, por lo tanto Roma está íntimamente identificada con la Iglesia Católica Romana. Por eso se le llama Iglesia Católica Romana, porque tiene su centro de poder, de dominio en Roma.
Por eso dice el Apocalipsis y la gran ciudad y la mujer que has visto es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Claro, es Roma, es la iglesia de Roma, que en el siglo I, en la época del antiguo imperio romano, pues era la Roma pagana de los antiguos emperadores romanos. Y ahora pues es la Roma católica, la Roma vaticana, porque tiene, repito, su centro de poder en Roma. A ver, criatura necia, ¿dónde se encuentra el Vaticano? Los edificios del Vaticano, ¿en qué ciudad se encuentran? En Roma, en el centro de Roma. El Vaticano se encuentra en Roma. Por eso se la llama Iglesia Católica Romana, no se dice Iglesia Católica Vaticana, no se la llama Iglesia Vaticana, se la llama la Iglesia ¿de qué? De Roma, porque es en Roma, en esta ciudad, donde tiene el centro de poder y de dominio satánico esta religión, esta iglesia falsa y apóstata, en Roma, la Iglesia Católica Romana. Seguimos desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de esta paposa. Esa gran ciudad hace alusión a Roma y también hace alusión a Jerusalén, ¿sí? No, ¿cómo que hace alusión a Jerusalén? Criatura necia, mentirosa. La gran ramera mencionada en el Apocalipsis se refiere solo a una ciudad, no a dos. Se refiere a una, a la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. ¿Y esa ciudad cuál era? ¿Verdad que no era Jerusalén? No, era Roma. En el Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera, nunca se refiere a Jerusalén, jamás. En el Antiguo sí, en el Antiguo Testamento a Jerusalén se la llama prostituta, se la llama ramera, porque se había apartado de Dios, se había apartado de Jehová y se la llama ramera, ciudad infiel, refiriéndose a Jerusalén. En el Antiguo Testamento se la llama ramera, pero en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, se habla de una ramera mucho mayor, por eso se la llama la gran ramera, lo cual significa que la Biblia habla de dos rameras, una ramera menor, o una puta menor, como usted quiera, una ramera menor, que era Jerusalén en la época del Antiguo Testamento, y una gran ramera, una ramera mayor, que es Roma. El Apocalipsis jamás de los jamases dice que la gran ramera sea la ciudad de Jerusalén. Nunca, eso que acaba de decir usted es mentira. Eso de que el Apocalipsis habla de dos rameras es falso, es diabólico, porque el Apocalipsis solo habla de una gran ramera, que es la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I y que es Roma. Y esto lo reconocen hasta los eruditos y comentaristas bíblicos católicos. Y luego esta gran ramera, que se encontraba en la ciudad imperial de Roma en el siglo I, pues pasó a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera, realmente es la heredera de esa gran ramera que existía en Roma en el siglo I. Es la heredera. Y un día esa ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas, pues será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Profecía que todavía no se ha cumplido, lo cual significa de forma irrefutable que esa gran ramera todavía sigue existiendo. No ha sido destruida, todavía sigue existiendo en la ciudad de las 7 colinas que es Roma. Seguimos. Sí, te voy a decir por qué. Porque, para empezar, te voy a decir que el Vaticano está, la sede está en una ciudad. Sí, mira. ¿Y qué ciudad es esa? ¿Dónde está el Vaticano? ¿Me lo puedo decir? ¿Verdad que la ciudad de Roma, de mamarracha, es Roma? Roma, ahí está el Vaticano, los edificios del Vaticano. Usted va a Roma y llega a la capital de la gran ramera. Ahí se encuentran esos edificios a los cuales ustedes llaman el Vaticano. Seguimos. La diferencia entre una ciudad y una institución, esa es la diferencia, con sede en una ciudad. No es igual decir yo, el Vaticano es decir, el Vaticano tiene su sede en una ciudad. Esa es la diferencia. Lo cierto... Se lo repito, criatura necia. Claro que el Vaticano tiene su sede en una ciudad. ¿Y qué ciudad es esa? La ciudad de las 7 colinas, que es Roma. ¿Entiende lo que le estoy diciendo o no? El Vaticano tiene su sede en Roma. Por eso a su secta, a su iglesia, se la llama la Iglesia Católica Romana, de Roma, la Iglesia de Roma. No dice la Iglesia Vaticana, no. La llaman Iglesia de Roma, porque es ahí donde tiene su centro de poder satánico, en Roma, ¿de acuerdo?
Y un día, al final, como dice el Apocalipsis, esa ciudad de Roma va a ser completamente destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a destruir. Seguimos. Querido, es que se sienta entre las aguas, entre 7 colinas. No, mira, lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, a diferencia de la antigua Roma pagana. ¿Sí? La antigua... Si es que el Vaticano está en Roma, criatura, ya sabemos que el Vaticano no se sienta sobre 7 colinas. Pero el Vaticano está en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Usted está separando el Vaticano de Roma. Y no, eso es mentira, eso es una falacia. El Vaticano está en Roma, es una serie de edificios religiosos donde tiene el centro de poder esta gran ramera que es Roma. Roma es la ciudad de las 7 colinas y es ahí donde tiene su sede, donde se sienta. Como dice el Apocalipsis, donde se sienta esta gran ramera, ahí tiene su centro de poder. Es en Roma. Si yo quiero ir al Vaticano, a ver, criatura estúpida, si yo quiero ir al Vaticano, ¿a qué ciudad del mundo tengo que ir? A ver, ¿a qué ciudad? ¿A Nueva York? ¿A Londres? ¿A Pekín? ¿A qué ciudad tengo que ir si quiero ir al Vaticano? A Roma, ¿verdad? Pues ya está. Tengo que ir a la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Ahí tiene su centro de poder, la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Seguimos. La antigua Roma pagana sí se asienta entre 7 colinas. Por ejemplo, el Vaticano, que no se asienta entre 7 colinas, porque ya te lo dije, su sede está en... El Vaticano es parte, escucha bien, necia, lo que le voy a decir. El Vaticano, estos edificios, es parte integral de la ciudad de Roma. Desde hace muchos siglos. Es parte integral de la ciudad de Roma. Por eso se llama la Iglesia de Roma. No se la llama la Iglesia Vaticana, la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque tiene su centro de poder en Roma. Ahí es donde se sienta la gran ramera, que como estoy demostrando, pues es la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia, repito, de Satanás en la tierra, la cual, lógicamente, pues se hace pasar por la única y verdadera Iglesia de Cristo. De lo contrario, no engañaría absolutamente a nadie. Seguimos. Ciudad, ¿verdad? Ya que está situada al oeste del Tíber. ¿Sí? Mientras que las 7 colinas de la Roma antigua estaban al este. Mire, Paposa, ponga atención a lo que voy a decir. Ustedes, por ejemplo, los fanáticos católicos, estos hijos de la gran ramera de Roma, dan una serie de argumentos falsos, de argumentos estúpidos que se refutan de una forma muy sencilla. Por ejemplo, ustedes dicen, como usted está diciendo, ¿no? Dice, el Vaticano no puede ser la gran ramera porque el Vaticano no es una gran ciudad. Ocupa tan solo 0,44 kilómetros cuadrados. Y de ningún modo está asentado el Vaticano sobre 7 colinas, que es lo que usted acaba de decir, ya que el Vaticano se ubica al oeste del río Tíber, como usted acaba de decir, mientras que las 7 colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. Este es el típico argumento que suelen dar estos falsos cristianos católicos y que se refuta de una forma muy sencilla, ya que la profecía del Apocalipsis se está refiriendo a la ciudad que tiene su sede sobre 7 colinas o montes, es decir, se refiere a la ciudad de Roma. El Vaticano ciertamente no tiene su sede sobre 7 colinas, pero el Vaticano está dentro de la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Por eso se llama la Iglesia de Roma. La ciudad de Roma, mire, criaturita necia, la ciudad de Roma ha sido durante más de 2000 años la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La Roma pagana, el primer siglo, reinó sobre los reyes de la tierra en la época de los emperadores romanos y lo sigue haciendo actualmente desde la Roma papal, la Roma vaticana, ya que el poder papal tiene aún mucho dominio, mucha influencia política y religiosa sobre los reyes de la tierra. Mire, basta con ver cómo los reyes, esto lo dije hace unos minutos, los reyes, los presidentes europeos, católicos, sean europeos, sean americanos, se someten y se postran de rodillas ante el papa de turno. Y como se someten a las directrices, a las idolatrías,
a las hechicerías, a los falsos dogmas de su Iglesia Católica, lo cual significa pues que la Roma papal reina, domina sobre todos estos reyes de la tierra, estos reyes y presidentes. Mire, criatura, los palacios vaticanos son solamente una parte integral de la ciudad de Roma. Esa sede papal, que es el Vaticano, es una parte integral de Roma, es decir, el Vaticano y Roma son lo mismo. El Vaticano y Roma son lo mismo, paposa mentirosa, ya que forman parte de la misma ciudad que tiene su sede sobre la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Apocalipsis 17, verso 9. Por ejemplo, otro segundo falso argumento que suelen dar ustedes. Dicen, otros pasajes del Apocalipsis también se refieren a Jerusalén como la gran ciudad, en forma condenatoria, dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Por lo tanto, la gran ramera es la ciudad de Jerusalén, como usted acaba de decir. Eso es una mentira del diablo, paposa. Ese argumento católico es tremendamente diabólico y falso. Es estúpido, además. Porque como demostré más arriba, los teólogos del catolicismo romano enseñan claramente que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis es la Roma pagana del antiguo imperio romano. Y si era la Roma pagana, escuche bien, entonces no puede ser la ciudad de Jerusalén, es imposible. La gran ramera no pueden ser dos ciudades, es una. Jerusalén y Roma son dos ciudades totalmente diferentes, criatura necia. Como estamos viendo, Jerusalén y Roma son dos ciudades rameras. La ramera menor, que era la Jerusalén de la época del Antiguo Testamento, era una ramera, eso nadie lo niega, y la ramera mayor, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Es una ramera muchísimo mayor que la antigua Roma, la antigua ciudad de Jerusalén, que era ramera, se la llama ramera en el Antiguo Testamento, pero no se la llama la gran ramera, solamente a la Iglesia Católica, a la que tiene su sede en Roma, se la llama la gran ramera. Tiene su poder en una sola ciudad, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas, ahí lo dice Apocalipsis 17:9. Y esta era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en la época del siglo I, en la época de Juan, ahí lo dice, Apocalipsis 17, verso 18. Y esa ciudad imperial, que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, no era Jerusalén, criatura necia. No era Jerusalén, era Roma, la capital del imperio romano. Por tanto, es una vulgar mentira decir que esa gran ciudad mencionada ahí en Apocalipsis 17, verso 18, era Jerusalén. Eso es mentira. Decir que la gran ciudad de Apocalipsis 11, verso 8, es la misma gran ciudad de Apocalipsis 17, 18, porque a las dos ciudades se las llama la gran ciudad, escuche bien. Es un argumento tan idiota, tan falso, tan subnormal, que esto es como si yo digo, por ejemplo, la gran ciudad de Nueva York es la misma gran ciudad de París, porque como ambas ciudades se las llama la gran ciudad, entonces viene uno y dice, no, se refiere a la misma ciudad. Mentira, son dos ciudades totalmente diferentes, pero son grandes ciudades. El Apocalipsis habla claramente de dos grandes ciudades malvadas. La primera gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, en donde también fue muerto Cristo, ahí fue clavado en el madero, y la segunda gran ciudad mencionada en el Apocalipsis pues es la capital de la gran ramera, que es la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma. La Biblia habla, repito, el Apocalipsis habla de dos grandes ciudades. Y esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis pues es la que tiene su sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Luego después voy a mencionar otros argumentos falsos, diabólicos, que dan estos falsos cristianos católicos para enseñar la mentira, la doctrina diabólica de que la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana. Esos falsos argumentos pues los veremos después. Vamos a seguir escuchando a esta paposa mentirosa llamada Betty para seguir destrozando sus argumentos diabólicos. Ese argumento, que la Iglesia Católica, pues no, ¿verdad? Porque el Vaticano es una ciudad y se asienta sobre 7 colinas, pues no, o sea, ese argumento tuyo. Que el Vaticano es
parte integral de Roma, desde siglos ha formado parte de Roma. Si yo quiero ir al Vaticano, a la ciudad que tengo que ir es a Roma, criatura estúpida, porque Roma es esa capital de la Gran Ramera. Y hay unos edificios religiosos a los cuales ustedes llaman el Vaticano, y esos edificios religiosos, ¿dónde se encuentran? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Roma. Por lo tanto, su iglesia tiene su sede, su centro de poder en Roma. Por eso es que su iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia de Roma. La iglesia católica romana, ¿lo entiende, necia? No se la llama la iglesia vaticana. Se llama iglesia romana porque tiene su sede en Roma. Seguimos. Porque estoy segura que sí me lo vas a dar. Ahora, no solo la antigua ciudad de Roma, Javier, estaba sentada sobre 7 colinas, sino también Jerusalén. Por eso nosotros decimos que se refiere a Jerusalén. Bueno, eso es un mito, eso es falso, eso es mentira. Jamás en la historia a la ciudad de Jerusalén se le ha llamado la ciudad de las 7 colinas. Eso es falso. Eso decir que Jerusalén está sentada sobre 7 colinas es mentira. Porque, repito, históricamente jamás se la ha llamado a Jerusalén la ciudad de las 7 colinas. Desde hace 2000 años solamente hay una ciudad en el mundo a la cual se la conoce como la ciudad de las 7 colinas. Y esto cualquiera lo puede comprobar yendo a Internet, a la Wikipedia. Y esa ciudad de las 7 colinas, históricamente, siempre ha sido Roma. Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y bueno, lo voy a comprobar ahora para que vean ustedes cómo miente esta paposa mentirosa llamada Betty. Mire, por ejemplo, estoy aquí en la Wikipedia. En la versión escrita de esta respuesta, de esto que estoy diciendo, en los comentarios del vídeo va a encontrar el libro que yo escribí hace años, que se titula La ramera menor y la ramera menor y la ramera mayor. Lo escribí el 23 de julio del 2017. Es un libro importantísimo donde muestro bien clarito que la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana, y el enlace lo va a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Wikipedia sobre la famosa ciudad de las 7 colinas. Mire, dice, en la versión escrita, repito, del libro que escribí se encuentra el enlace, el link. 7 colinas de Roma. Las 7 colinas. Las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. ¿De acuerdo? De la ciudad de Roma. Ella es la famosa ciudad de las 7 colinas, los 7 montes o colinas, que es lo mismo mencionado bien clarito ahí en el capítulo 17 del Apocalipsis. Dice que tiene su sede, que esta Gran Ramera se sienta sobre la ciudad de las 7 colinas, sobre 7 colinas, que es Roma. La Gran Ramera ya existía, repito, en el siglo I. Esta era la religión diabólica falsa que existía en Roma en el siglo I. Por supuesto que existía en el siglo I, como dice el Apocalipsis, y después, repito, pues esta Gran Ramera no dejó de existir, no fue destruida, sino que pasó a la Iglesia Católica Romana, ya que todavía Roma no ha sido destruida, ya que cuando Roma sea destruida, por dice el Apocalipsis, nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Y sin embargo la ciudad de Roma sigue existiendo, lo cual significa que la Gran Ramera todavía sigue existiendo. Y se encuentra ahí, el centro de poder lo tiene en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Seguimos. Y a Roma imperial. Por ejemplo, fíjate, las 7 colinas eran, bueno, así se llaman, Scopus, no, Monte de la Destrucción, Monte Sión, la colina situada al sureste, también llamada de Monte Sión, Monte Ofel y la Roca. Entonces, sería más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren o a la Roma pagana o Roma imperial, o a Jerusalén, ¿verdad? El Apocalipsis claramente habla de una gran ramera, de una ciudad, no de 2, criatura necia. Paposa. El Apocalipsis no habla de 2 gran rameras, habla de una, que tiene su sede, su centro de poder, en la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Y todos, absolutamente todos los comentaristas católicos de la Biblia, lea usted por usted misma, dicen que esa gran ramera, que esa ciudad era Roma. Jamás no dicen por ninguna parte que sea Jerusalén. Era Roma. Jamás en la historia la ciudad de Jerusalén ha sido conocida como la ciudad de las 7 colinas. Nunca. Embustera paposa,
Nunca, eso es mentira. Eso es un mito, una fábula mentirosa que no sé quién sería el subnormal que se la inventó, el farsante que se lo inventó. La ciudad de las siete colinas a lo largo de la historia siempre ha sido identificada con Roma, como dice, por ejemplo, la Wikipedia, y lo acabo de leer. Nunca con Jerusalén. Repito, el Apocalipsis solo habla de una gran ramera que tiene su centro de poder en una ciudad, en una sola ciudad, no en dos. Mentirosa, eso que usted acaba de decir, que la gran ramera del Apocalipsis es tanto Roma como Jerusalén, es mentira. Es una patraña que no sé quién habrá sido el subnormal, el mentiroso que le ha metido esa mentira en la cabeza, pero eso es absolutamente falso. Habla de una gran ramera que tiene su sede de poder en la ciudad de las siete colinas, que era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Y que luego, como ya he dicho, esta gran ramera pasó siglos después a la Iglesia Católica Romana. Seguimos. Dado que eran grandes ciudades situadas sobre 7 colinas, ¿verdad? Bueno, y todo esto asumiendo, ¿verdad?, que la palabra montañas tú la tomarás literal, ¿sí? Bueno. Él es la ciudad, el Vaticano más grande y la Biblia dice la gran ciudad. Bueno. Otro argumento que dan ellos es el siguiente, Apocalipsis 17:6 dice, y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. ¿Se fijan? Aquí la Iglesia Católica se embriaga con la sangre de los santos, ¿sí? Con la sangre de los santos y la sangre de los mártires. Bueno, aquí la pregunta es, pero si la ramera se embriagaba con la sangre de los mártires y profetas, ahí hay otro problema, ¿sí? O sea, con tu tesis, con tu argumento. Porque es el mismo Cristo quien identifica a la ciudad de Jerusalén como la que mata a los profetas, Javier, por ejemplo. Fíjate lo que dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Tú lees así, Vaticano, Vaticano. Claro, porque Jerusalén era la ramera menor que, por supuesto, especialmente en la época del Antiguo Testamento, mataba a los profetas y luego después mató hasta el propio Mesías, al Señor Jesucristo. Pero claro, nadie niega que Jerusalén mataba a los profetas y a los que le eran enviados, claro que sí. Pero también lo hizo la Roma pagana del siglo I y después, durante siglos de Inquisición papal, la Roma católica, la Roma vaticana. ¿Entiende usted, criatura necia? Usted está mintiendo. Usted pretende hacer creer a los ignorantes que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén, y eso es mentira, eso es diabólico. Repito, la Biblia habla de dos rameras, de dos. Una ramera que en la época del Antiguo Testamento era Jerusalén, eso nadie lo niega, lo dice bien claro en muchos pasajes del Antiguo Testamento, y una ramera mucho mayor que se la llama la gran ramera, que es Roma. Nunca, nunca a Jerusalén se la llama la gran ramera. Jamás, no va a encontrar usted ni un solo versículo en el Antiguo Testamento donde a Jerusalén se la llame la gran ramera. Nunca. Eso solamente aparece en el libro del Apocalipsis y se refiere solamente a Roma, esa gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I y que era Roma, no era Jerusalén. O sea, solamente un subnormal profundo podría decir que la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I era Jerusalén. Eso es mentira. El Apocalipsis dice bien clarito que es Roma, la ciudad de las siete colinas, y que no es Jerusalén, es Roma. Nunca Jerusalén jamás ha sido conocida como la ciudad de las siete colinas. Esa ciudad siempre ha sido Roma, como ya le he demostrado en esa cita de la Wikipedia que ya le he leído. Seguimos. Mata a los profetas y los apedrea y... No dice así, Javier, dice Jerusalén, Jerusalén. Tú te puedes leer Lucas 13:34. Entonces, Cristo también habló de que no convenía. Por eso es que recomiendo a todos que lean el libro que escribí sobre las dos rameras. La ramera menor, que era Jerusalén, y la ramera mayor, la gran ramera, que es Roma. El enlace del vídeo, el link, lo va a encontrar en la sección de comentarios abajo. Ahí encontrará el libro que escribí para que lo lea, donde explico esto de forma mucho más extensa, tapando, pues eso, la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos católicos. Seguimos. Que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén, ¿verdad? Entonces,
El mismo libro del Apocalipsis es el que menciona claramente que la gran ciudad, ¿verdad? Que es la ramera, es aquella donde Jesús fue crucificado. Que no, mentirosa, que en el Apocalipsis jamás a la gran ramera se le identifica con Jerusalén. Esto ya se lo he demostrado bien clarito. A Jerusalén se llama la gran ciudad donde también fue crucificado nuestro Señor. Y se refiere a Jerusalén, evidentemente, porque Cristo fue crucificado, fue clavado en un madero en Jerusalén, no fue clavado en Roma. Y luego se habla de otra gran ciudad, de una gran ramera que tiene su sede, su centro de poder, en la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, Tarada. Por lo tanto, es imposible que esa gran ramera sea Jerusalén, porque Jerusalén no gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. La ciudad imperial era Roma. Tanto a Roma como a Jerusalén, como ya he explicado hace unos minutos, claro que sí, a las dos se la llama gran ciudad, pero eso no significa que sean la misma ciudad, tarada. Yo, claro, puedo decir, por ejemplo, Nueva York es una gran ciudad y París también es una gran ciudad, pero no son la misma ciudad. A las dos se la llama ciudades grandes. Eso, cada una de las dos es una gran ciudad, pero no son la misma ciudad. Exactamente lo mismo ocurre en el Apocalipsis. A las dos ciudades, a Roma y a Jerusalén, se las llama la gran ciudad, pero no son la misma ciudad. Una es la ciudad de Roma, que era la capital del imperio, la cual gobernaba sobre los reyes de la tierra, y otra era Jerusalén, donde también fue clavado en un madero Cristo. Son dos ciudades totalmente diferentes. Por lo tanto, eso que usted está diciendo, que la gran ramera es tanto Jerusalén como Roma, es una mentira del diablo, es totalmente falso y estúpido, porque son dos ciudades totalmente diferentes. La gran ramera no puede ser Jerusalén, primero, repito, primero porque no era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, y segundo porque no se la ha conocido jamás como la ciudad de las siete colinas, nunca. La ciudad de las siete colinas es Roma, y es ahí donde, pues en el siglo I tenía su centro de poder esa gran ramera, esa religión falsa. Cuando cae el Imperio Romano, ¿qué pasa con esa gran ramera? Pues que pasa a la heredera del Imperio Romano. ¿Cuál era la heredera del Imperio Romano? La religión heredera del Imperio Romano, pues era la Iglesia Católica. Esa gran ramera pasa a la Iglesia Católica Romana y es ahí donde sigue teniendo su centro de poder en Roma. Y ya en el futuro pues será totalmente destruida y entonces esa ciudad, la ciudad de Roma, nunca más será hallada. Y sin embargo la ciudad de Jerusalén se van a arrepentir de sus pecados, dice la Biblia, y creerán en Jesús, serán restaurados. Los israelitas al final serán restaurados, se van a arrepentir, van a creer en Jesús y serán restaurados en su tierra, con Jerusalén como capital de ese futuro gobierno mundial de Cristo. Lo enseñan montones de profecías de la Biblia. Y sin embargo la ciudad de Roma será totalmente destruida, dejará de existir, nunca más será hallada. Por lo tanto es totalmente mentira y diabólico decir que la gran ramera es Jerusalén. Bien, seguimos refutando las mentiras de esta pobre paposa mentirosa. Jesús fue crucificado. Ciertamente lo mataron los romanos, ¿sí? Pero ¿dónde fue crucificado Jesucristo? ¿En Roma? Dice la Biblia que fue en Jerusalén. Dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, ahí donde también su Señor fue crucificado. ¿Sí? Ahora, un prejuicio tuyo, querido Javier, es que tu iglesia, yo pienso que se creen santos y profetas. Eso pienso yo, ¿sí? Ustedes es que no. Sí que los santos, pedazo de necia, ya se lo he demostrado bien clarito. Los verdaderos santos son los verdaderos cristianos que están aquí en la tierra. Los verdaderos santos no son los falsos santos inventados por su iglesia satánica, que los suben a los altares, que dicen que están ahí en el cielo vivos, intercediendo por nosotros. Esos no son verdaderos santos. Eso es mentira, eso es doctrina de demonios. Los verdaderos santos son los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Porque cuando Pablo escribe sus epístolas, ¿cómo los llama? Lo llama santos. A los santos que están en Roma, que están en Corinto, etcétera, etcétera. ¿Lo entiende, necia? Esos son los verdaderos santos. Son los verdaderos cristianos que estamos aquí en la tierra. Bien, seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta necia. Fuimos los que sufrimos persecución, ¿verdad?
persecución religiosa por parte de la institución católica, la Gran Ramera. Pero fíjate, sin embargo... La institución católica, la Gran Ramera, no sé, está ella misma lo reconoce, como pueden escucharla, ahí lo acaba de decir, literalmente. La religión católica, que es la Gran Ramera, hasta ella misma lo reconoce, esta pobre necia. Seguimos. A estos supuestos santos, ¿verdad? Que dices tú, debemos decir que casi ninguna comunidad eclesial protestante se identifica hoy con sus doctrinas. De hecho, después te voy a poner aquí en lo que tú crees. O sea, tú te crees que Dios te cambió el nombre, que tú eres el pan, de que bajó del cielo, que solamente tú eres el que no vas a... O sea, tú te crees el Mesías, o sea, son doctrinas diferentes. Entonces... ¿Pero de qué está hablando esta estúpida? ¿Qué tonterías está diciendo? No tiene ni pie ni cabeza lo que está diciendo esta pobre imbécil, esta necia. Porque lo que es una necia, una imbécil. Tontería, qué estupideces está diciendo que no tienes ni pie no tiene ni pies ni cabeza. Seguimos. De hecho, los mismos países protestantes no hubieran dudado en juzgarles en sus propias inquisiciones, lo cual en muchos casos hicieron, como fue, por ejemplo, este señor Servet, que fue muerto por Calvino, que fueron, por ejemplo, los católicos muertos con los luteranos, a manos de los luteranos. Pero se da hipócrita esta pobre idiota. Si fueron precisamente los católicos, la Iglesia Católica, la que asesinó a millones y millones y millones de protestantes, fueron infinitamente más los asesinatos cometidos por la Iglesia Católica, esta Gran Ramera, contra protestantes, luteranos, hugonotes, etcétera, que aquellos que mataron los protestantes. Fueron infinitamente más los asesinatos cometidos por la Iglesia Católica. ¿Qué viene a decir esta necia? ¿Que hubo protestantes que en alguna guerra religiosa de esas en Europa, en el siglo XVI, que hubo protestantes que mataron a católicos en guerras, en batallas? Por supuesto que sí, es de lógica. Lo hacían para defenderse de estos católicos. Eran guerras religiosas, guerras de religión, como la Guerra de los 100 años, donde se mataban protestantes y católicos. Los católicos querían asesinar a los protestantes y los protestantes, los pobres, lo que hacían en defenderse de estos psicópatas asesinos que eran los católicos, estos hijos de la Gran Ramera de Roma. Eran guerras religiosas, guerras de defensa propia, para que los católicos no exterminaran a los protestantes en esa época. Seguimos. De los anglicanos, ¿sí? Y no por eso decimos nosotros que ellos es la Gran Ramera. Pero bueno. Ahora, yo te voy a decir a qué se refiere la Biblia. ¿Cuáles son esos reyes? Porque para empezar dice reyes, no dice papas, ¿verdad? Que se embriagaban, que estaban persiguiendo a los cristianos. Fíjate bien aquí tengo un artículo, por ejemplo, Nerón. Voy a leer a los emperadores que eran malísimos, que por eso habla el Apocalipsis, se refiere a ellos. Claro que hubo emperadores malísimos, no todos, pero algunos eran extremadamente malos, psicópatas y asesinos, como lo fue, por ejemplo, el emperador Nerón, el cual en el año 64 lanzó la primera gran persecución de Roma contra los cristianos, que fue la primera, que duró hasta el año 68. Y luego hubo otros emperadores malos, pero hubo otros emperadores que no eran tan malos. Y sin embargo, los papas de Roma, a lo largo de los siglos, la inmensa mayoría de ellos han sido auténticos pervertidos y psicópatas asesinos elevados a la 10ª potencia, corruptos a más no poder, auténticos hijos del diablo, como dijo el apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es la dinastía de los papas de Roma. Lo llamo el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se instaló en el templo de Dios, que es la Iglesia, haciéndose pasar por Dios, es decir, por un poderoso, por un ser poderoso. Así han sido siempre los papas de Roma. Pablo los definió como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Individuos que solo vivían para el pecado y que el destino de ellos será la perdición, serán destruidos. Por eso lo llamo el hijo de perdición. Su destino final va a ser la perdición, la condenación, refiriéndose al poder papal. Seguimos. Por ejemplo, hubo uno que se llamó César Nerón, ¿sí? Que fue en el año 54 al 68, después de Cristo, obviamente, ¿verdad? No, necia. No fue del año 54. Nerón comenzó a perseguir a los cristianos en el año 64.
Y duró esa persecución de Nerón hasta el año 68, cuando Nerón murió, o fue asesinado, porque no se sabe exactamente cómo fue la muerte de Nerón. Del 64 al 68. Y entre esas fechas, entre el 64 y el 68, es cuando fueron martirizados en Roma tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. No a partir del 54, como usted ha dicho falsamente. Año 64. Seguimos. Nos dice aquí que es uno de los emperadores con peor fama en la historia, retratado como un loco, asesino debido a su implacable persecución contra los cristianos. Se acusa a Nerón de ordenar innumerables asesinatos, en ellos su mamá, su esposa, que mató a golpes, ¿no? Que creo que la golpeó en su pancita y perdió al bebé. Fíjate, te voy a dar un dato adicional. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra cesárea? Pues de él, porque se dice que él le abrió la barriga a su mamá para saber cómo estaba él adentro de su mamá. Si eso nadie lo nega, paposa mentirosa, que Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos, era un psicópata asesino, eso lo sabemos todo el mundo. Él incendió Roma y le echó por influencia de su esposa, que era una judía, se llamaba Popea, por influencia de Popea, esta judía malvada, le convenció a Nerón de que incendiara Roma y echara la culpa a los cristianos. Eso es histórico, eso es lo que ocurrió. Echó la culpa a los cristianos y entonces Popea convenció a Nerón para que lanzara la primera gran persecución romana contra los cristianos. Nerón, influenciada por su malvada esposa judía llamada Popea. Ahí comienza la primera persecución imperial de Roma contra los cristianos, desde el 64 hasta el 68. Luego, esporádicamente vinieron otros emperadores que, bueno, en diferentes lugares del imperio también lanzaban persecuciones contra los cristianos. O sea, no fue algo universal, no fue siempre, no siempre el imperio romano persiguió a los cristianos. Había zonas, había lugares en el imperio romano donde los cristianos no eran perseguidos, y en otras zonas sí. Seguimos. César Nerón, cesárea. Será tan malo, por eso dice ahí, la bestia que has visto, esos son la bestia, mijo, esos son los que mataban a los cristianos, que también... Claro que sí, la bestia era el imperio romano, y esa misma bestia va a reaparecer en el futuro y va a volver a perseguir a los verdaderos cristianos. En alianza con la Iglesia Católica Romana, que es el falso profeta, el poder papal, pues se va a unir tanto la bestia como el falso profeta, como dice el libro del Apocalipsis, y van a hacer la guerra a los verdaderos cristianos, a los santos. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Esa gran persecución que vendrá en el futuro va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio, ahí lo dice. Durante el reinado de la bestia, Apocalipsis 13, verso 5. Hará la guerra a los santos y los vencerá. Tanto la bestia como su aliado religioso, el falso profeta. El falso profeta que evidentemente va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Seguimos. Dice, por ahí leía un historiador que este emperador alumbraba Roma con los cadáveres de los cristianos católicos, ¿ok? ¿Pero qué dice usted, mamarracha? Ahora, ¿Cómo? Otro argumento. ¿Qué dice usted, mamarrachas o de cristianos católicos? En el siglo I, en el año 64 hasta el año 68, los verdaderos cristianos, que no se llamaban católicos, idiota, necia, se llamaban simplemente cristianos o santos, que es el término que la Biblia, el Nuevo Testamento, les da a los verdaderos cristianos, santos. Pero en el siglo I, que no se llamaban católicos, embustera, que la han engañado, en todo el Nuevo Testamento no aparece por ninguna parte la palabra católicos. Nunca a los cristianos se les llama católicos, compruébelo usted misma en su propio Nuevo Testamento. Se les llama los santos. Y era a esos santos a los cuales persiguió y asesinó el emperador Nerón, no a católicos. Ellos jamás de los jamases se llamaban católicos, nunca. Eso de católicos ya vino siglos después, a partir del siglo III, siglo IV, cuando ya la Iglesia Católica cae en la apostasía, esta iglesia se convierte en la gran ramera, pues ya ahí sí, ahí comienzan a llamarse, estos falsos cristianos apóstatas comienzan a llamarse católicos, como hasta el día de hoy. Católicos, católicas, no, ese no es el nombre de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, esto lo puede comprobar en su Nuevo Testamento, son llamados santos. Y luego hay 2 o 3 versículos en el Nuevo Testamento donde se les llama cristianos,
que es un nombre que los paganos pusieron a los cristianos, a los santos. Comenzaron ahí en Antioquía a llamárseles cristianos, pero el término más extendido, más amplio, es santos. Así es como se le llamaba a los verdaderos discípulos de Cristo. Nunca se les llamó católicos. Seguimos. De ellos es el siguiente: la copa de vino que tiene la Iglesia Católica. Y leen Apocalipsis 17:2, que dice: con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se emborracharon con el vino de su idolatría. ¿Se fijan? ¿Quién es el que tiene vino en su copa? ¿Y quién es idólatra? Pues los católicos. Pero efectivamente, ahí tiene usted toda la razón, lo acaba de decir esta pobrecilla ignorante, esta paposa mentirosa, lo acaba de decir. Los católicos, lo acaba de decir, efectivamente, tienen la blasfema ceremonia satánica de la misa, donde tienen una copa, esa copa está llena de vino, y las misas dicen que el cura tiene el poder, por arte de Birri Birruco, de transformar ese vino literalmente en la sangre de Cristo. Eso es pura hechicería, pura idolatría. Luego tienen una galleta de harina, la cual llaman la hostia, a la cual se comen por la boca y luego la expulsan por el trasero en forma de excremento, y dicen que es literalmente Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Esa es la enseñanza oficial de esta iglesia del diablo, de la iglesia católica. Se la comen por la boca, en sus blasfemas misas se comen esa galleta de harina, la que llaman la hostia, o llaman la Eucaristía, y después pues pasa al estómago, al vientre, y del vientre es expulsado a la letrina en forma de excremento. Es decir, que estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, dicen que Jesucristo, fíjense lo que enseñan, que Jesucristo se transforma literalmente en mierda, en excremento. ¿Por qué lo dijo Jesús? Jesús fue bien clarito, dice que todo lo que entra por la boca, es decir, todo lo que se come va a parar al vientre, y del vientre al retrete, a la letrina, convertido evidentemente en excremento, en mierda. Eso es lo que enseñan estos hijos del diablo. Que Cristo en sus blasfemas misas se lo comen por la boca, literalmente, y evidentemente al ser una galleta de harina va a parar al vientre. Porque es una galleta de harina, va a parar al vientre, y del vientre ¿a dónde? A la letrina, en forma de mierda. Estos hijos de Satanás enseñan literalmente que Cristo es una mierda, que Cristo se transforma en mierda cuando sale por el trasero. Jesús lo dijo, todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. En eso consiste la blasfema y satánica ceremonia principal de esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica, la ceremonia blasfema de la misa. En la descripción de este vídeo no solamente voy a poner el libro este que escribí, de las dos rameras, de la ramera menor y de la ramera menor, sino que también podrá leer otro libro que escribí sobre la blasfema y satánica ceremonia de la misa católica, a la cual llaman la Eucaristía. Es otro libro que escribí muy importante, donde desenmascaro completamente a la luz de las Sagradas Escrituras esta ceremonia satánica, diabólica, hechicera, perversa, a la cual llaman la misa o la Eucaristía. La ceremonia que ellos llaman el sacrificio de la misa. Es otro libro que escribí, que en la descripción de este vídeo, pues ahí lo van a encontrar el enlace para que lo lean. Y para que lo escuchen también, porque está también en formato de audio, lo podrán escuchar. Los dos libros, tanto el de la Gran Ramera como el de la ceremonia blasfema de la misa, los dos se encuentran también en audio. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, esta primera parte. Mañana voy a dar la segunda parte respondiendo a ese patético vídeo que hizo esta embustera paposa llamada Betty, un debate que tuvo con un evangélico. Y lo que hice, pues como pueden ver, es solamente seleccionar los audios de esta paposa mentirosa llamada Betty para poder responderla. Así que lo voy a dejar aquí. Simplemente decirle a usted, si escucha este audio, que se arrepienta genuinamente de servir a esta iglesia de Satanás en la tierra, de servir a la gran ramera y de enseñar esas espantosas doctrinas de demonios y mentiras que a lo largo de la historia ha enseñado esta iglesia del diablo en la tierra, engañando así a millones y millones de personas. Arrepiéntase genuinamente y salga de esta gran ramera, como dice el propio Dios ahí en Apocalipsis 18:4. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados
ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Lo puede leer en su propia traducción católica de la Biblia. Así que ese es el llamamiento que Dios está haciendo a verdaderos hijos suyos que todavía puedan existir dentro de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera. Que pueda haber hijos de Dios dentro de ella que realmente pues aman las Sagradas Escrituras y buscan la verdad. Ustedes tienen que obedecer ese mandato de Dios y salir de en medio de ella. Si no lo hacen, pues ahí lo dice bien clarito, recibirán pues las plagas que Dios al final la va a enviar. Usted estará siendo participante de sus pecados y por lo tanto al final recibirá parte de sus terribles plagas. Ahora tiene usted la oportunidad de cambiar de mentalidad, de arrepentirse genuinamente y de salir de esa gran ramera de Roma que, como estoy demostrando, es la Iglesia Católica Romana. Doy por tanto finalizado esta primera parte y mañana, repito, van a tener ustedes la segunda parte.